911, what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo la historia de Susanne von Richthofen, una joven que estuvo involucrada en el asesinato de sus propios padres. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La protagonista del caso de hoy es una joven de Brasil llamada Susanne von Richthofen. Y como la familia de esta joven tiene bastante relevancia en su historia, voy a empezar este episodio haciendo un breve resumen de su historia familiar y de los eventos previos al día de los hechos. Susanne era la primera hija de Manfred y Maricia, una pareja de profesionales muy respetada de San Pablo que además tenían otro hijo 4 años menor llamado Andreas. La familia estaba muy bien económicamente y para el 2002, que fue el año en el que sucedió el crimen, Manfred había conseguido una muy buena oportunidad laboral que mejoraría aún más la situación de la familia. Pero me estoy adelantando un poco. Volvamos para atrás. En el año 1999, y durante un paseo familiar, Susanne se cruzó por primera vez con Daniel, un chico de 18 años que competía en aeromodelismo y que eventualmente se hizo muy amigo de su hermano menor. Susanne y Daniel se pusieron de novios al poco tiempo de conocerse, cuando ella tenía 16 años. Y la relación, que al principio parecía inofensiva, se volvió cada vez más peligrosa y enfermiza, al punto en que empezó a preocupar muchísimo a los padres de la joven. Con el tiempo, Susanne empezó a descuidar sus estudios y a sus amistades por estar con Daniel, a consumir distintos tipos de drogas y hasta poner a su hermano en situaciones muy peligrosas. Para ese entonces era estudiante de Derecho en la Universidad Católica de San Pablo y le estaba empezando a ir muy mal en la carrera, por lo que sus padres decidieron intervenir y convencerla para que abandonara a Daniel, algo que por supuesto no sucedió. Entonces, la familia hizo lo único que se le ocurrió para alejar a su hija de este joven a quien creían una mala influencia. Le prohibieron terminantemente volver a verlo. Aunque esta prohibición, como se imaginarán, no hizo demasiado, porque Susanne se las arreglaba para verlo a escondidas, y de hecho, ya había empezado a pensar en un plan infalible como para vivir feliz con su pareja y librarse de sus padres para siempre. Y para este plan, iba a necesitar la ayuda de su enamorado y el hermano menor de este joven, que era un chico de 26 años llamado Christian. Ahora sí, con toda esta introducción podemos pasar al día de los hechos. El 31 de octubre del año 2002, Susanne le propuso a su hermano ir a un ciber cercano a la casa con la excusa de festejar su cumpleaños. Lo llevó hasta allí junto con Daniel y una vez en el lugar le pidió que se quedara por un rato mientras ellos se iban a un hotel cercano. Andreas no tuvo demasiado problema porque le gustaba mucho jugar videojuegos y además estaba acostumbrado a que su hermana se manejara de esa forma, por lo que su actitud no le llamó la atención. Sin embargo, Susanne y Daniel no tenían pensado ir al hotel, sino aprovechar ese rato de la noche para llevar a cabo su plan. Así, se encontraron con el hermano mayor de Daniel afuera del ciber y regresaron a la casa familiar de Susanne en un auto completamente equipado con todo lo que necesitarían para el crimen.
Apenas estacionaron en el garage, los hermanos se pusieron ropa descartable para evitar manchar su propia ropa, mientras Susan recorría la casa desconectando alarmas, cámaras de seguridad y chequeando, por las dudas, que sus padres estuvieran dormidos. Una vez finalizadas todas estas tareas, la joven le dio paso a los hermanos mientras se acomodaba en el sillón del living, con el objetivo de mantenerse lo más lejos posible de la escena del crimen. Daniel y Christian, por su parte, entraron a la casa, subieron a la habitación de los padres de Susan y al mismo tiempo los golpearon con unas barras de hierro que habían conseguido especialmente para la ocasión. Manfred falleció al instante, pero su esposa no, e intentó como pudo defenderse, quebrándose algunos dedos en el proceso. Lamentablemente, la víctima volvió a ser golpeada varias veces y finalmente perdió la vida. Una vez que llevaron a cabo el primer paso del plan, los hermanos y Susan pasaron a la segunda etapa: simular que fue un robo. Entonces, abrieron la caja de seguridad y desparramaron su contenido por el suelo, desordenaron estantes y bibliotecas y hasta pusieron una pistola cerca de los cuerpos de las víctimas. En el medio de todo esto, Susan aprovechó para robar una enorme cantidad de dinero que encontró en la casa, que tenía pensado compartir con su novio y el hermano como para agradecerles su ayuda en el plan. Una vez que la escena quedó lista, tiraron la ropa manchada, lavaron los hierros en el patio de la casa y se fueron en el mismo auto en el que llegaron. Y a partir de ese momento pasaron a la etapa número 3, que era trabajar en su coartada. Susan y Daniel decidieron ir a un hotel cercano de la zona, pagaron por una habitación por la que pidieron factura y para tener aún más evidencias de que estuvieron allí, pidieron gaseosas y sándwiches para cenar en la habitación. A eso de las 3 de la mañana volvieron al ciber a buscar a Andreas, que seguía jugando. Susan llevó a Daniel a su casa en su auto y se dispuso a regresar con su hermano a la casa familiar, preparada para fingir sorpresa ante la escena que unas horas antes ella misma había montado. Así, Susan y Andreas entraron a la casa, se toparon con los cuerpos de sus padres en la habitación y la joven, simulando estar terriblemente afectada por lo ocurrido, llamó a su novio para que se acercara a ayudarlos. Fue el mismo Daniel el que contactó a la policía, alegando que seguramente habrían entrado ladrones en la casa. Para Daniel y Susan, habían cometido el crimen perfecto. Sin embargo, la realidad estaba muy lejos de ser así. Para empezar, la policía jamás creyó en el supuesto robo. Y además, la actitud de la pareja les llamaba bastante la atención. Por un lado estaba Susan, cuyas reacciones no eran las que esperaban de una chica que acababa de perder a sus padres de esa forma. Y por el otro, Daniel tenía demasiada información de la familia como para no tener un buen vínculo con ellos. Y estas dudas que tenían sobre la pareja se hicieron aún más grandes cuando empezaron a entrevistar a conocidos y familiares, que les contaron con lujo de detalles sobre la relación de estos chicos y el hecho de que sus padres no aprobaban el vínculo. Como si todo esto fuera poco, Susan ni siquiera se molestó en disimular por mucho tiempo más. Al día siguiente del crimen fue vista por sus vecinos divirtiéndose en la pileta de la casa, y el 3 de noviembre, 3 días después de los asesinatos, festejó su cumpleaños con una enorme fiesta a la que asistieron todos sus amigos. Pero sin que esta joven lo supiera, las cosas se estaban por poner muy complicadas. Resulta que el 2 de noviembre, un día antes de la fiesta, el hermano de Daniel usó parte de la plata que le dio Susan para comprarse una moto muy cara. Yo no les conté esto con antelación, pero Christian no tenía un buen pasar económico y tampoco tenía un trabajo estable, por lo que el hecho de que de pronto tuviera esa cantidad de dinero en efectivo para la moto llamó la atención, sobre todo después del supuesto robo en la casa de las víctimas.
A los pocos días, fue detenido por la policía y no tardó mucho en confesar todo. Absolutamente todo. No solo contó el plan con lujo de detalles, sino que además involucró a Susan y a Daniel, afirmando que lo hicieron porque la joven quería deshacerse de sus padres y usar su dinero a su antojo. Ya con la confesión de Christian, la policía pudo detener a los otros 2 sospechosos del crimen. Y a partir de ese momento, la relación de Susan y su hermano Andreas se rompió para siempre. El joven se fue a vivir con su tío y su abuela e intentó como pudo seguir adelante con su vida. Susan, por su parte, quedó detenida hasta 2005 y en ese momento la dejaron en libertad a la espera de que llegara el juicio. Durante ese periodo que Susan estuvo en libertad, aprovechó para merodear por la nueva casa de su hermano e intentar, de todas las maneras posibles, que éste no la dejara fuera de la herencia familiar. Sí, así como escuchan. Mientras hacía esto, pensaba junto a su abogado alguna estrategia para poder zafar del juicio, que en su caso era hacerse la víctima y echarle la culpa de todo a su ahora exnovio Daniel. Sin embargo, esta estrategia no le duró demasiado, porque en una de las entrevistas que dio previo al juicio, los periodistas escucharon a su abogado dándole indicaciones al oído para que Susan llorara con el objetivo de conmover a la audiencia. Y así, su intento de cambiar su imagen quedó sin efecto alguno. De todas maneras, lo único que realmente le preocupaba a Susan era que su hermano no la dejara fuera de la herencia. Y se obsesionó tanto con el tema que empezó a perseguirlo por todos lados al punto en que se volvió peligrosa. Eso provocó que Susan volviera a la cárcel de forma preventiva y posteriormente que Andreas lograra excluirla de la herencia. El juicio de este caso empezó en julio de 2006 y atrajo la atención de una enorme cantidad de gente. En él, Susan afirmó no saber nada del plan de Daniel y dijo además que mientras su exnovio y el hermano asesinaban a sus padres, ella estaba drogada. Daniel, por su parte, confirmó su participación, pero le echó la culpa a Susan de haber ideado el crimen. ¿Cómo terminó este juicio? Bueno, Susan y Daniel fueron condenados a 39 años y medio de cárcel y Christian a 38 y medio. Sin embargo, ninguno de ellos cumplió la condena completa y menos de 10 años después ya estaban todos afuera de la cárcel. En el año 2014, Susan se casó con otra de las presas de la cárcel en donde estaba, aunque se separaron a los pocos meses luego de que esta mujer sea transferida a otro lugar. Desde que quedó presa, la mujer siempre intentó mantenerse vigente en los medios y de alguna forma limpiar su imagen. Tanto es así que en la última entrevista que dio Susan a la prensa, dijo que tenía intenciones de convertirse en pastora evangélica y dedicar su vida a servir a los demás. Sin embargo, Brasil no olvida su verdadera historia, y de hecho, su caso inspiró el desarrollo de 2 películas de Amazon Prime: La chica que mató a sus padres y El chico que mató a mis padres, siguiendo las diferentes versiones del crimen que dio cada uno de los acusados. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/Un Rato de Misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.